Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Voy a hablar de revocación de mandato, voy a hablar de ratificación de mandato, voy a hablar de fuero constitucional, voy a hablar de simulación y de estabilidad política. Bien, voy a leer la pregunta que aprobó el Congreso de la Unión para lo que podría ser la revocación de mandato. ¿Estás de acuerdo en que a fulanito de tal, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? ¿Sí o no? Ahí está la trampa. Si ustedes se dan cuenta, en esta pregunta tenemos dos figuras. En la primera parte tenemos la revocación de mandato y en la segunda parte tenemos propiamente lo que es la ratificación de mandato. Y bueno, es que pareciera que nuestros legisladores pues ya no tienen asesores jurídicos o que no saben nada de sintaxis, redacción literaria, no sé, vaya si utilizaron un diccionario jurídico o si leyeron algunas jurisprudencias o tomaron como antecedente la situación de estas figuras en otros contextos legislativos. Propiamente estas figuras son buenas, son parte de la democracia, pero recordemos, ¿quién promovió la revocación de mandato? ¿Sí? Y entonces, no es revocación de mandato, en realidad, la intención de toda esta movilización que se está haciendo. Y ojo, aguas, recuerden, es la ciudadanía quien puede estar recabando firmas, quien puede estar haciendo uso de la plataforma una vez que el Instituto Nacional Electoral se los entregó, obviamente, al cumplir con algunos requisitos. Y por excepción, las comunidades indígenas tendrán acceso a lo que es el papel. Pero la realidad es que los partidos políticos no pueden manifestarse ni a favor ni en contra. Lo único que podrían hacer es dar a conocer qué es la revocación de mandato, la pregunta. Bueno, también es otra situación que por ahí es una trampa, porque la verdad es que los partidos políticos en ningún momento tendrían que tener esa capacidad. La única autoridad tendría que ser el Instituto Nacional Electoral. Ellos son las únicas autoridades y los OPLES quienes tendrían la facultad y la obligación de promover la revocación de mandato. Pero, como ya se los dije, en la pregunta está la trampa. Y de esta trampa se va a ir seguramente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propiamente la Sala Superior. Porque no va a saber el ciudadano. Si pongo sí, ¿a qué le estoy poniendo? ¿A la primera parte o a la segunda parte de la pregunta? Si pongo no, ¿a qué estoy contestando? ¿A la primera parte o a la segunda parte de la pregunta? Ah, ¿verdad? Ya se tomó en cuenta cuál es la trampa. Y bueno, les decía que también vamos a hablar del fuero constitucional. Recordemos que nuestro país emergió entre tanta polaridad, ¿sí? México realmente no se pudo consolidar después de la Revolución Mexicana, no. Pasaron varios años para que realmente hubiera una constitución política jurídica, que hubiera una estabilidad o cierta estabilidad y cierto reconocimiento internacional como nación independiente. Y lo digo porque en ese ir y venir quitaban al presidente, ponían a otro presidente y al ratito ya estaban ahí
los conservadores, y estaban los liberales, y estaban los rebeldes, y estaban quienes tomaban las armas, y ningún presidente de la República Mexicana que era elegido podría estar tranquilo, con cierta estabilidad, con la certidumbre de que iba a gobernar a México, ¿no? Porque cada ratito había revueltas. Entonces, propiamente lo que se hace en esa Constitución, que yo les he dicho, ojo, no tengamos esas situaciones que nos quieren introducir en la mente. Realmente nuestra Constitución es de corte socialista. La Constitución de 1917 es de corte socialista porque en ella está lo que es las garantías sociales. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, en esta Constitución se crea el fuero constitucional. Es decir, ya los servidores públicos no pueden ser tocados. No te pueden estar acusando de que te robaste una vaca. No te pueden estar acusando porque tienes una investidura política. Entonces, investidura política. Entonces, aquí, eso fue lo que teníamos que echar a andar. Que el presidente que llegara a tomar posesión de la presidencia de la República Mexicana tuviera estabilidad. Entonces, la revocación de mandato viene a ser la figura contraria a este fuero. Y bueno, a nuestros alcances, a nuestra coyuntura política, cierto es que esta figura sí serviría siempre y cuando hubiera sido propiciada, avalada por la ciudadanía, impulsada, y que existiera una pregunta como tal. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo en que se le revoque el mandato al presidente de la República Mexicana, fulanito de tal? Y sin necesidad de decir por pérdida de confianza. Bueno, a nosotros los abogados, cuando nos revocan, ¿por qué nos revocan? ¿Porque no hicimos algún acto procesal en su momento? ¿Porque nos perdieron la confianza? Por eso nos revocan. Hasta el momento no ha sido el caso, pero bueno, entonces no habría necesidad de decir por pérdida de confianza. Y la respuesta es sí o no. Ahí sí estamos ante la presencia de una revocación de mandato. Pero aquí, en esta pregunta que les leí, estamos ante la presencia de dos figuras, revocación y ratificación. Y cuando contesten los ciudadanos que vayan, si es que se logra ese 3% de las firmas y la dirección federal de registro de los electores la avala, la comisión de vigilancia avala ese 3%, bueno, entonces se echaría a andar lo que es la revocación de mandato. Pero vean ustedes entonces, ¿cuál es el interés de insertar en una aparente pregunta dos figuras? Porque si lo analizamos, quien impulsó la revocación de mandato propiamente lo que quiere es ratificación de mandato, entonces no nos sorprenda que en determinado momento nos digan, como Porfirio Díaz, es que el país está avanzando, el país sin mí no se actualiza, el país sin mí no puede desarrollarse. No. Con 6 años dentro de la presidencia de la República, yo no puedo llevar a cabo mi proyecto. Necesito más años. Y nos ponen más años de este presidente, que sin hacer favor a la balanza, queremos, los que somos
buenos mexicanos de corazón, ojo, patriotas. Queremos la estabilidad de México. Si el señor fulanito de tal fue elegido de manera democrática, que cumpla con su mandato constitucional, pero que no esté jugando, que ya no siga jugando, porque en realidad de llevarse a cabo esta figura o esta situación que propiamente el Instituto Nacional Electoral sería el que tendría que realizar esta revocación de mandato, estamos propiamente, supongamos que llega a ganar ese que se vaya, ¿qué va a pasar? Inestabilidad política. ¿Quién se va a hacer cargo de este país? ¿Realmente tenemos políticos con esa trayectoria política, esa trayectoria de empuje que le dé certeza jurídica a nuestro país? Pues yo no lo veo así. Y como dirían por ahí coloquialmente, lo que México necesita es que el que está ahí se ponga a trabajar, deje de hacer campaña y deje de mentirnos, porque ya vimos que este tipo de detentes no funcionan. Ya vimos que un discurso sirve para todo, para estar ahí en las mañanas, para presentarse en la ONU, para presentarse ante cualquier organismo internacional. Mi discurso siempre va a ser el mismo y siempre voy a tratar de que mis súbditos sigan mis reglas. Porque recuerden, no es lo mismo mantener un edificio con estructura actual a mantener un palacio. Digo, por los pisos, por los candelabros, por la pintura. Analícenlo, piénsenlo. No estamos ante la figura de revocación de mandato. Estamos ante la figura de ratificación de mandato. Y eso sí preocupa. Que se esté utilizando mis impuestos, tus impuestos, para una encuesta vedada, para una simulación de democracia, para una ampliación de mandato. Ojo, como dicen coloquialmente por ahí, mucho ojo. Buenas tardes.